Bienvenidos. Este es el día número 111. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Demos gracias a Dios que nos acompaña con la gracia de su Espíritu. Pero sigamos suplicando ese don. Es el único que nos puede ayudar a comprender correctamente la palabra que escuchamos y a hacerla realidad en nuestra vida. Hoy tenemos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la carta de San Pablo a los Gálatas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 19. La segunda suerte le tocó a Simeón, o sea, a la tribu de los hijos de Simeón con sus clanes. La herencia que se les asignó estaba en medio del territorio de los hijos de Judá. Ellos recibieron como herencia Berseba, Semá, Moladá, Hazar Sual, Balá Esem, El Tolad, Betul, Jormá, Sikelag, Bet Ha Markabot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Serujen. En total, 13 ciudades con sus poblados. Además, Allín, Rimón, Eter y Asán. En total, 4 ciudades con sus poblados. También recibieron todos los poblados de los alrededores de estas ciudades, hasta Baalat, Beer y Ramat Negeb. Esta era la herencia de los hijos de Simeón con sus clanes, la que se tomó de la porción de territorio asignada a los hijos de Judá, porque la parte de estos últimos era demasiado grande. Así los hijos de Simeón recibieron su herencia en medio de los hijos de Judá. La tercera suerte le tocó a los hijos de Zabulón con sus clanes. El límite de su herencia se extendía hasta Sarid. Después subía al oeste hasta Ma'aralá y llegaba hasta Dabeset y hasta el torrente que está frente a Yocneam. Partiendo nuevamente de Sarid, el límite iba al este hacia el levante hasta llegar a Kislot Tabor. Luego llegaba a Daberat y subía a Yafia. Desde allí, yendo hacia el este, pasaba a Gita Hefer y a Itá Casín. Después llegaba a Rimón y doblaba hacia Neá. Enseguida el límite doblaba hacia el norte, hacia Hanatón, para ir a terminar en el valle de Iftahel. Su territorio incluía además Catad, Nahalal, Simeón, Idalá y Belén. En total, 12 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Zabulón, las ciudades y sus poblados. La cuarta suerte le tocó a Isacar, o sea, a los hijos de Isacar con sus clanes. En su territorio estaba Israel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sión, Anaharat, Rabid, Kisión, Ebes, Remet, En-Gamín, En-Hadá y Bet-Pases. El límite tocaba el Tabor, Sahasim, Bet-Semes y terminaba en el Jordán. En total, 16 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Isacar, las ciudades y sus poblados. La quinta suerte le tocó a la tribu de los hijos de Aser con sus clanes. Su territorio comprendía Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal, y hacia el oeste la frontera tocaba el Carmelo y Sijor Libnat. Luego daba vuelta hacia el oriente hasta Bet-Dagón, y remontando hacia el norte tocaba Zabulón y el valle de Iftahel. Después continuaba hasta Bet-Emek y Neiel e iba a terminar en Kabul.
Al norte el territorio comprendía Abdón, Rehob, Jammón y Caná, hasta Sidón la Grande. Luego el límite daba vuelta hacia Ramá, hasta la fortaleza de Tiro. De allí doblaba hasta Josá y terminaba en el mar. El territorio incluía además Maheleb, Aksib, Acó, Afec y Rehob. En total, 22 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Aser, las ciudades y sus poblados. La sexta suerte le tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su frontera partía de Helef y de Elón, Besa-Anamnim, y pasando por Adamí, Janekeb y Yabnel hasta Lacum, terminaba en el Jordán. Hacia el oeste el límite doblaba hasta Asnot Tabor, de allí llegaba a Jucoc y tocaba Zabulón por el sur, Aser por el oeste y el Jordán por el este. Las ciudades fortificadas eran las siguientes: Sidim, Ser, Hamat, Racat, Genesaret, Adamá, Ramá, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal El, Jorem, Bet-Anat, Bet-Semes. En total 19 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Neftalí, las ciudades y sus poblados. La séptima suerte le tocó a los clanes de la tribu de Dan. El territorio de su herencia comprendía Sorá, Estaol, Ir-Semes, Salbim, Ayalón, Itla, Elón, Timná, Ecrón, El Tequé, Gibetón, Baalat, Yehud, Bené, Berak, Gat-Rimón, Meja-Yarcón y Racón, con el territorio que está enfrente de Jope. Pero aquel territorio resultaba demasiado estrecho para los hijos de Dan, y por eso subieron a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron al filo de la espada, y una vez que la ocuparon se establecieron en ella, llamándola Dan, por el nombre de su padre. Esta fue la herencia de los clanes de la tribu de Dan, las ciudades y sus poblados. Cuando los israelitas terminaron de repartirse el territorio y de marcar sus límites, dieron una herencia en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. Como el Señor lo había ordenado, le asignaron la ciudad que él pidió, es decir, Timnat Serach, en la montaña de Efraín. Él la reedificó y se estableció en ella. Estas son las posesiones que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de familia de las tribus israelitas distribuyeron mediante un sorteo en Silo, en la presencia del Señor, a la entrada de la carpa del encuentro. Así se puso término a la repartición del país. El Señor dijo a Josué: habla en estos términos a los israelitas. Determinen cuáles serán las ciudades de refugio, esas de las que yo les hablé por medio de Moisés, para que allí puedan encontrar asilo los homicidas que hayan matado a una persona sin premeditación e inadvertidamente. Así ustedes tendrán un refugio contra el vengador del homicidio. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán y le asignarán un lugar para que habite con ellos. Y si el vengador del homicidio lo persigue, no lo pondrán en sus manos, porque mató a su prójimo inadvertidamente sin haberlo odiado antes. Después de comparecer delante de la comunidad para ser juzgado, el homicida permanecerá en aquella ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquellos días. Entonces podrá entrar de nuevo en la ciudad y en su casa, en la ciudad de donde había huido. Con este fin, los israelitas consagraron las siguientes ciudades: Kedes en Galilea, en la montaña de Neftalí; Siquem, en la montaña de Efraín; Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la montaña de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, se designó a Béser, de la tribu de Rubén, que estaba situada en el desierto, sobre el altiplano, a Ramot de Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán,
situada en Basán y perteneciente a la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades asignadas a todos los israelitas y a los extranjeros que residían en medio de ellos, para que todo el que matara sin premeditación a una persona pudiera refugiarse en ellas, y así no muriera en manos del vengador del homicidio, antes de comparecer delante de la comunidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 112. Aleluya. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro y no temerá hasta que vea la derrota de sus enemigos. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. El malvado al verlo se enfurece, rechinan sus dientes y se consume, pero la ambición de los malvados se frustrará. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas insensatos, ¿quién los ha seducido a ustedes, ante quienes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Es el caso de Abraham, que creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham prometiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, porque dice la Escritura: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el justo vivirá por la fe. La ley no tiene en cuenta la fe, antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito: maldito el que está colgado en el patíbulo. Y esto, para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe el Espíritu prometido. Hermanos, quiero ponerles un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando un hombre hace un testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice «y a los descendientes», como si se tratara de muchos, sino en singular, «y a su descendencia», es decir, a Cristo. Ahora bien les digo esto: la ley, promulgada 430 años después, no puede anular un testamento formalmente establecido por Dios, dejando así sin efecto la promesa. Porque si la herencia se recibe en virtud de la ley, ya no es en virtud de la promesa. Y en realidad, Dios concedió su gracia a Abraham mediante una promesa.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones hasta que llegara el descendiente de Abraham, a quien estaba destinada la promesa. Y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Pero no existe mediador cuando hay una sola parte y Dios es uno solo. ¿Eso quiere decir que la ley se opone a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiéramos recibido una ley capaz de comunicar la vida, ciertamente la justicia provendría de la ley. Pero de hecho la ley escrita sometió todo al pecado, para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no necesitamos más de un guía, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío, ni pagano, esclavo, ni hombre libre, varón, ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.